Buenas tardes, hermanos. Miren, en estos días he estado mucho pensando en el Padre Nuestro. Esta frase, Padre Nuestro, esta frase tan popular que a veces de popular la hacemos vulgar. Porque no consideramos la importancia que tenemos de dirigirnos a Dios como Padre. Abba Padre. En esta tarde, en esta nueva oportunidad que tenemos de compartir los símbolos y de hacer memoria del sacrificio de Jesús, yo quiero invitarle a que valoremos nuestra posición delante de Dios. Esta posibilidad de ser hechos hijos de Dios. A valorar este título que se nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Miren, hermanos, esta expresión que para nosotros muchas veces a la ligera la tomamos, sí, soy un hijo de Dios, y no reparamos muchas veces en la importancia de la posición que se nos ha dado en Cristo Jesús. Le costó a Jesús la cruz. Tal vez el primer concepto que quiero rescatar en esta noche es que al valorar nuestra posición como hijo de Dios, pensemos que a Jesús le costó, fue la excusa que usaron los principales judíos para sentenciar a muerte a Jesús. Hijo de Dios solo se lo podía atribuir el Mesías para ellos. Entonces, al no reconocer en Jesús el Mesías prometido, para ellos era un falso profeta, un simple mortal, que al atribuirse el título Hijo de Dios, ellos fue la excusa que usaron para sentenciar a muerte. Lucas capítulo 22, versos 70 y 71, estando ellos allí interrogando a Jesús horas antes de llevarlos a Pilato, justamente llega al final de esa charla cuando tras una expresión de Jesús le dicen ¿qué? ¿Ahora tú eres el Hijo de Dios? Y Jesús simplemente le dice, ustedes lo han dicho. Entonces ellos que andaban buscando falsos testimonios para tener una excusa para sentenciar a muerte a Jesús, dice, ¿qué más testimonios necesitamos? Si lo hemos escuchado con nuestros propios oídos. Hermanos, es Jesús mismo invitándonos a nosotros allí en el Padre Nuestro a entrar en otro tipo de relación con Dios. Para un judío el Señor era Adonai, el Altísimo, el Todopoderoso, el Shaddai. Pero para un judío acaso podía decirse que era hijo de Abraham, pero nunca se hubieran diciendo soy hijo de Dios. El Señor nos invita a que valoremos esta posición como hijos. Y de todos los nombres de Dios que conocemos y que de alguna manera nos muestran sus atributos y conocemos a Dios a través de ellos, el nombre que Él escoge para que podamos entrar a nuestra intimidad con Él es, diríjanse a Dios como Padre, porque ustedes son sus hijos. Bien, lo primero que quiero rescatar es que esto no lo adquirimos por naturaleza. El título de hijo de Dios, el hecho de la posibilidad de ser hecho hijo de Dios, lo obtenemos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando recibimos a Jesús por la fe, cuando le hacemos nuestro Salvador y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 3, verso 26, le dice a los hermanos de Galacia, ahora vosotros sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por la fe en Jesús. Hermanos, esto no es por naturaleza, sino es más bien un acto de adopción. Quisiera rescatar esta palabra adopción. Dios nos ha adoptado como hijos. Y si es un acto de adopción, ya no hay mérito en nosotros, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. Es un acto de adopción por el puro afecto de la voluntad de Dios de querer adoptarnos como sus hijos. De querer adoptarnos como sus hijos. Miren, esto es como un niño cuando es adoptado. No hay mérito en él por el cual un padre decide adoptarlo. Simplemente los padres van y lo adoptan por el puro afecto de su corazón, por la decisión de adoptarlo como hijos. Miren, quiero reparar en este concepto. Entonces, si no es por naturaleza, es por adopción. Si es por adopción, ya no hay mérito en nosotros, no es por obra, sino que es por el puro afecto de la voluntad de Dios. Todos estos conceptos están plasmados en el libro de Efesios capítulo 1. Leamos del verso 3 al 7 en esta tarde, simplemente del 3 al 7. Efesios capítulo 1. Dice, comenzando del verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado, hermanos. Esto rápido nos lleva a pensar en aquella relación de padre e hijo que encontramos en Lucas capítulo 15, en aquella porción de la escritura que conocemos como el hijo pródigo. Aquel muchacho que, menospreciando la casa de su padre, se va lejos y malgasta sus bienes y su vida viviendo desordenadamente. Y en un momento, estando en una muy mala condición, repara y dice: ¿qué hago acá? Dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen vestido y comida y yo acá pasándola mal, viviendo andrajosamente, cuidando cerdos? Dice: ya sé, me levantaré, iré a la casa de mi padre, iré a mi padre y le diré: Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo, ya no merezco que me trates como un hijo, trátame como uno de tus siervos. El padre lo calla con un abrazo, le da un beso, lo limpia, le da un vestido nuevo, le pone el anillo en su mano que habla de su linaje y lo acepta en su casa. ¿Como un siervo? No, como el hijo que era. Hermano, a pesar de que usted y yo muchas veces no nos sintamos dignos de ser llamados hijos de Dios, somos aceptos en Cristo Jesús por el puro afecto de la voluntad de Dios, con un fin, para que alabemos al reconocer la gracia de Dios, su gran bondad para con nuestra vida. Hermanos, somos adoptados por Dios, dice el libro de Efesios, bendecidos con la herencia que Dios nos ha dado, según reparamos en Romanos capítulo 8, verso 17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo en esa porción. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Somos aceptos en Cristo Jesús, para que alabemos, para que reconozcamos la gracia de Dios, su gran bondad. Es lo que vamos a hacer en esta hora, al participar de los símbolos, reconocer la gracia, la bondad de Dios en nuestro favor. Miren, el apóstol Juan, un poco más adelante, plasmará en aquella dulce expresión del capítulo 3, verso 1 de su primera epístola: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Yo quiero invitarles en esta noche, ahora, al participar de los símbolos, que al considerar nuestra posición como hijos de Dios, adoptados por Él, por el puro afecto de su voluntad, no por nuestras obras, no por quienes somos, no por nuestra dignidad, seguramente que no. Que al saber que somos aceptos en el amado, somos aceptos en Cristo Jesús, alabemos a Dios por su gran misericordia, por su gloriosa gracia, como dice Efesios, por su gran bondad para con nosotros, expresada en el sacrificio de Cristo Jesús. Que al participar podamos valorar nuestra posición y alabar a Dios, honrar a Dios por su gracia para con nuestra vida. El Señor bendiga su palabra y bendiga ahora nuestra comunión al compartir los símbolos.